Bueno, el día de hoy nos toca exponer la unidad 7 y 8, la fase 4. Entonces, el título de esta unidad es Las variables neuroconductuales y su relación con los resultados del diagnóstico o interpretación de la evaluación neuropsicológica. Es el módulo 203, métodos de la evaluación en las neurociencias del comportamiento, con la maestra Gabriela Méndez Flores. Somos los integrantes del equipo A, Castillo Pineda Lisbeth Misti, Dávila Álvarez Cristian, Acosta Ortiz Juana, Rodríguez Hernández Rosa Ivón, Cabrales Castro Civil Montserrat y Sánchez Valencia Mariana. Bueno, los objetivos de la sesión son los siguientes. Primero vamos a ver las variables que influyen en el proceso de la evaluación neuropsicológica y sus ejemplos. Después vamos a ver la relevancia de los datos cuantitativos y cualitativos de la evaluación neuropsicológica. Vamos a ver sus implicaciones de la interpretación de los datos resultantes de la evaluación neuropsicológica, los errores que pueden cometerse durante el proceso de la evaluación y, bueno, al final, el informe neuropsicológico. Entonces, primero tenemos estas variables que influyen en el proceso de evaluación neuropsicológica y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Identificamos entre ellas la edad, ya que pues uno va adquiriendo diferentes habilidades, ¿no? Con el tiempo, por lo tanto se necesitan pruebas diferenciadas, ¿no? También eso influye en el puntaje que se pueda tener, entonces, bueno, es un dato importante. También, de acuerdo a la edad de el niño o la persona, ¿no? Hay una relación con las alteraciones neuropsicológicas que pueda llegar a tener, ¿no? Debido a esta condición. Y también se ha visto que hay una relación entre la edad en que se presenta la lesión eh, y el desarrollo cognitivo que se tiene en ese momento. Entonces, eso también cuenta mucho a la hora de la recuperación, ¿no? Eh, Otra variable es la del sexo. Vimos, ¿no? Que hay diferencias entre hombres y mujeres en las habilidades cognitivas, ¿no? Hay algunas mujeres, bueno, en general las mujeres salen mejor en las pruebas verbales, mientras que los hombres salen mejor en las pruebas espaciales. Sin embargo, no es que se hagan tampoco pruebas, ¿no? Diferenciadas solo para hombres o solo para mujeres, pero hay que tener en cuenta estos datos, ¿no? La que sigue, por favor. También tenemos este aspecto cultural, sobre todo como observamos, ¿no? Que hay un problema en solo traducir estas pruebas sin que se contextualice, ¿no? En dónde se van a introducir, porque muchas de las pruebas miden, ¿cómo se llama? Factores que no están sucediendo, por ejemplo, en nuestra realidad, sobre todo situados, ¿no? En América Latina, y existen pruebas que piden que hagan un cheque, ¿no? Que, no sé, metan los trastes a la lavavajilla, cosa que en muchas realidades, ¿no? En nuestro continente, pues debido a los contextos de precariedad, no son actividades que pertenezcan a la realidad de las personas, por lo cual no solo se deben de traducir las pruebas, sino se deben de tener en cuenta estos factores que finalmente se están evaluando, ¿no? Y sobre todo hay que reconocer que hay diferencias, ¿no? En las prácticas socioculturales y esto se liga con la variable educativa, ¿no? Ya que la educación hace parte de la cultura, una manera de cómo sobrevivir y en ese sentido se ha observado que entre mayor es el nivel educativo, existe un mayor desarrollo de las habilidades, ya sean matemáticas, verbales, espaciales. Entonces, vimos, ¿no? Este ejemplo de las personas que son analfabetas, que eso es una realidad en América Latina, ¿no? En países subdesarrollados, en donde se reconoce como un factor importante, ¿no? Asistir, tener una educación formal para poder desarrollar ciertas habilidades que, bueno, estas personas, como se observan en las pruebas, no están alcanzando, ¿no? Bueno, los dejo con mi compañero Cristian.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo voy a explicar la relevancia de los que tienen los datos cuantitativos y los datos cualitativos dentro de las evaluaciones neuropsicológicas. Como primer punto, hay que entender que los datos cuantitativos nos referimos a todos aquellos datos que podemos organizar. Me refiero, por ejemplo, a cifras, a ese tipo de datos que se pueden incluso graficar, organizar de una manera más, como un poco más matemática, por así decirlo, mientras que los datos cualitativos se refieren a todos aquellos elementos que nosotros podemos, como evaluadores, observar de los pacientes. Me refiero a actitudes que pueden llegar a tomar los pacientes durante las evaluaciones y pues son cosas que literalmente nosotros no podemos cuantificar con números. Entonces, el equipo coincidió en que la relevancia se consuma una vez que estos dos datos, los cuantitativos y los cualitativos, se unen, porque con ellos podemos dar un seguimiento y podemos dar un mejor seguimiento y proporcionar un mejor diagnóstico para con nuestros pacientes durante nuestras evaluaciones. Entonces, sería todo eso de mi parte y los dejo con mi compañera Juanes. Buenas noches. Sí, el proceso de interpretación del neuropsicólogo debe considerar varias fuentes de datos, contrastarlos unos con otros, ver la consistencia, la existencia de perfiles distinguibles y la integración. Al integrar todos estos datos agrupados, existen dos áreas básicas, que son los datos obtenidos de la observación y de informes del paciente, como son datos médicos, datos familiares, y por otra parte, los datos obtenidos de los test. Toda esta integración de estos datos dependerá del juicio clínico del profesional neuropsicólogo. La siguiente, por favor, Cristian. Y en este proceso vemos que la integración de datos depende del juicio clínico del profesional, la formación profesional que se ha tenido, el marco conceptual y la experiencia profesional. Sí, toda esta integración de la calificación y la conversión de datos o puntajes de las pruebas para observar cuáles y cuán dentro de la norma y cuáles están por debajo de la norma. Tenerlos en cuenta a la luz de variables analizadas como la edad, como se había comentado en un principio, la edad, la escolaridad, el estado de ánimo de los pacientes, etcétera, y observar y controlar los datos cuantitativos entre ellos mismos para contrastar los datos cualitativos y cuantitativos y así obtener un resultado. Eso es todo de mi parte, los dejo con mis compañeras. Muchas gracias, compañera. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de los errores que se pueden cometer durante el proceso de la evaluación neuropsicológica. Uno de ellos, y de acuerdo a lo que comentamos en el grupo, son las instrucciones no durante la prueba, que las demos erróneas, incompletas, que no estemos poniendo atención en lo que le estamos indicando al paciente. Y puede ser alguna de ellas también el estado físico del paciente. Puede ser que esté cansado, que por lo mismo de que esté cansado de tener algunas situaciones incluso personales, tenga cansancio o distracciones personales por parte de los dos, tanto del evaluador como del paciente, donde pues también podemos tener situaciones personales que no nos permitan tener la suficiente atención. Mi compañera sí les va a explicar los otros. Muchas gracias, Ivonne. Ahora, no solo podemos cometer esos errores al momento de estar evaluando las pruebas, sino también existe el error común de a veces aplicar pruebas que no toman en cuenta el contexto cultural del paciente, su entorno y su escolaridad. También podemos llegar, como neuropsicólogos, podemos llegar a confundir los síntomas de un trastorno en otro y a veces hacer un mal diagnóstico de comorbilidad
Y por último, tener premisas a priori de la evaluación neuropsicológica y realizar diagnósticos precipitados sin antes haber evaluado todas las pruebas y la entrevista con el paciente. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Mariana, que les va a hablar más a fondo acerca de la evaluación neuropsicológica y su informe. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre el informe neuropsicológico. ¿Qué es? Bueno, se refiere a una meticulosa recopilación de información que ayuda a comprender y a conocer el origen neurológico, y los trastornos cognitivo-conductuales de cada paciente. Para su realización, se recomienda que sea en papel membretado, ya que de esta manera se indica la pertinencia institucional de la que forma parte el neuropsicólogo. Además, se usa lenguaje explícito y formal y se intenta que no sea demasiado largo para evitar que las personas puedan perder el interés y no seguirlo leyendo. Además, para comunicar este informe al paciente, se hace una sesión especial en la que se hacen las menciones de las recomendaciones y se resuelven las dudas del mismo paciente, aunque también se puede remitir este informe al profesional que remitió al paciente. La siguiente, por favor. Sus objetivos, bueno, son determinar el perfil cognitivo de un paciente, analizar los síntomas, como también los signos que tiene, los signos presentes, y sobre todo identificar síndromes fundamentales que puedan ser subyacentes, proponer procedimientos terapéuticos, pero también de rehabilitación, proveer información adicional para efectuar un diagnóstico diferencial entre condiciones aparentemente similares, cosa que es muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento, y proponer posibles patologías subyacentes responsables de la disfunción cognitiva existente. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por nuestra parte y aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas.